Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien o que estén teniendo un muy bonito día. Te saluda Gonzalo y aquí estamos en el nuevo podcast de Vincular. Junto conmigo se encuentra Sebastián, quien nos acompaña en este primer capítulo. Hola, un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Primero que todo, comentarles que arrancaremos con una nueva temporada del podcast, ¿ya? En el cual vamos a tratar de variar un poquito el formato. En esta oportunidad, yo, Gonzalo, me encargaré de conversar con distintos psicólogos del staff de Vincular para hablar sobre una variedad de temas relacionados con la psicología y la salud mental, por lo que sería un placer el que nos puedan acompañar durante estas conversaciones. Buscaremos que los temas se vayan generando también en base a sus propios intereses, por lo que va a ser importante el que nos puedan seguir en nuestro Instagram para estar atentos a las publicaciones que vayamos haciendo, ¿ya? Por eso mismo, Seba, ¿cómo es nuestro Instagram? ¿Cómo es nuestra página? Nos pueden encontrar como Vincular Chile en Instagram o vincularchile.cl en la página. Y ahí también van a poder acceder o a llenar el formulario si están buscando psicoterapia o a leer los artículos que vamos a estar prontamente subiendo en nuestro blog, ¿no? Pero en Instagram principalmente pueden enterarse de un montón de información y publicaciones interesantes. Súper, bien, bien. Trataremos de ser bastante concisos con los temas que conversaremos y además poder aterrizar algunos de estos, porque en algunas ocasiones entendemos que pueden ser difíciles de entender, ¿ya? Pero cuéntanos un poquito, Sebastián, acerca de ti y también poder adelantarnos un poco qué es lo que vamos a conversar hoy día. Gracias, Gonzalo. Mira, yo soy psicólogo clínico, ¿no? Trabajo en atención clínica, en la terapia de toda la vida, como le dicen. Y bueno, tengo experiencia también en atención en salud pública. Y bueno, además de trabajar con la mayoría de las problemáticas con las que la gente viene, he dado especial atención y especial formación el último tiempo a déficit atencional en adultos, ¿no? Entonces, hoy vengo un poquito a hablar de eso, a transmitir un poco de la información que tengo respecto al déficit atencional y cómo se presenta en la adultez. Ya, perfecto. Es un tema bastante interesante porque últimamente yo creo que es un diagnóstico que se ha estado reproduciendo mucho más de lo que quizás antes se habría dado, sobre todo en la población que uno categorizaría más como en adultos, ¿cierto? Claro, sí, es que lo que pasa es que bueno, con toda la información que ha surgido en las últimas décadas, el diagnóstico se ha hecho mucho más preciso, y también se ha podido extender a otros momentos del ciclo vital, ¿no? Entendamos que el déficit atencional originalmente como diagnóstico estaba pensado para la infancia, ¿no? De hecho está en el apartado como un trastorno del neurodesarrollo al final. Mm. Entonces, claro, se esperaba mucho que el déficit atencional fuera el que muchos conocimos en algún momento como el niño Ritalin, ¿no? Como el niño que se movía en la clase, que no dejaba hacer las clases, que le hablaba a los compañeros. Pero ahora, en el último tiempo, nos hemos dado cuenta que sí, si bien hay niños que durante la infancia logran adquirir cierto nivel de desarrollo neurológico y ya no sufrir o padecer de déficit atencional, hay muchos adultos que no lo logran y nos encontramos con estos adultos con déficit atencional. Sí, es bien interesante lo que tú planteas porque en el fondo, claro, uno puede hablar del déficit atencional en sí, y me imagino que hay harto con respecto a eso, pero dentro de todo hay un contexto que ayuda a entenderlo también, y ese contexto trae sus consecuencias. En ese sentido, los niños que han tenido este diagnóstico en muchos casos son estigmatizados por los mismos funcionarios de los colegios, en algunos casos también la familia, y es una etiqueta que en el fondo igual cuesta sacar. Por eso también me imagino que en su momento el volver a analizar esto en la adultez me imagino que debe ser algo súper importante. Pero siendo más concretos, entonces hoy día
lo que vamos a tratar de hacer es definir un poco acerca de esto del trastorno del déficit atencional. Luego de eso, que podamos abordar un poco cuáles son los puntos importantes o a considerar. Y por último, hablar un poquito acerca del tratamiento, ¿cierto? Sí, sí, mira, para que la gente lo entienda en la casa, vamos a partir por una definición bien simple del déficit atencional y después podemos hablar un poco más de los síntomas y las características enfocadas principalmente en el adulto, que es donde me manejo un poco más. Ya, perfecto. Y esta definición, en el fondo, ¿cómo tú la estructurarías? Mira, partiendo con que el déficit atencional, si uno se rige por los criterios diagnósticos del DSM, ¿no? Que es como el manual que usamos todos para diagnosticar en salud mental, los psiquiatras, psicólogos, qué sé yo, es un trastorno que efectivamente estaba pensado para infancias y por ende los criterios diagnósticos hacen más sentido en la infancia, ¿no? A ver, cuando hablamos de criterios diagnósticos es bien fácil para que la gente lo entienda, son si usted cumple con 4 de los 7 síntomas que Es un mencionamos checklist. aquí, lo tiene, ¿no? Es así. Y creo que puede funcionar moderadamente bien en la infancia. El problema es que ese checklist no hace ningún sentido en la adultez, o son muy pocos, entonces uno puede decir, entonces no tengo déficit atencional si no le doy el checklist, ¿no? El problema es que en la adultez es distinto. Y a ver, para ser bien concreto, en general, la sigla TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, en realidad se divide en 3 subcategorías, ¿no? Que es el que tiene prevalencia de inatención, el que tiene prevalencia de hiperactividad y el mixto. Son bien intuitivas, ¿no? El de inatención, hablando en términos bien estereotípicos, es como el niño o la persona, el adulto más pavo, ¿no? Como que no logra tomar atención, que está como en un mundo de ensoñación. El con prevalencia de hiperactividad es el clásico, el niño Ritalin, ¿no? Que se mueve y que no puede tomar atención y no puede parar y no tiene energía ilimitada. Y el mixto es el que tiene elementos de ambos. Esos son los grandes como espacios en los que uno puede poner a la gente. Entonces de ahí ya hablamos como comorbilidades también, que son otros diagnósticos que muy generalmente se pueden dar con el déficit atencional, que no son el déficit atencional, pero que sí van un poquito de la mano. Perfecto. Que es distinto, por ejemplo, a lo que se habla en algunos casos con el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Para que en el fondo podamos explicarle un poco a la gente en este sentido que cuando hablamos de comorbilidad es cuando algo acompaña dicho trastorno, y el diagnóstico diferencial son, por decirlo así, algunas otras hipótesis que a veces uno va desechando porque en el fondo hay una que prima y que es la que hace más sentido, ¿cierto? Claro, exactamente. Y bueno, esto adelantando un poquito, el problema con el déficit atencional es que las investigaciones más recientes nos han indicado que tiene harta comorbilidad con distintos diagnósticos. Por ende, lo que antes se creía, volvemos a la infancia, ¿no? Que tenía trastorno posicionista desafiante, bien usualmente con déficit atencional. Que está bien, ocurre. El problema es que en la adultez también hay mucha comorbilidad con trastornos del ánimo. Por ende, al final lo que nos encontramos es que llega alguien, muchas veces me ha pasado a mí en la consulta, que llega alguien por otros problemas, ¿no? Algo que nos haría pensar, no sé, ansiedad, ¿no? Un trastorno del ánimo ansioso. Y resulta que está eso y además está el déficit atencional, que de cierta forma como que está empeorando todo. Al fin y al cabo yo me imagino, no me considero una persona experta con respecto a esto, pero que estos como diagnósticos que pueden estar un poco camuflados, cuando uno logra como visibilizarlos, logran entender o justificar el padecer por el cual las personas a veces pueden ir a terapia, y de hecho el encontrar el diagnóstico, por eso a veces es algo fundamental, no solo con el déficit atencional, sino que con todo en general, ayuda a clarificar ese camino, pero también a replantearse o reestructurar todo el espacio de terapia y también quizás la forma en que la persona como gestiona o va desarrollándose en su vida, ¿o no?
Sí, por supuesto, o sea, creo que el diagnóstico no es porque sí, ¿no? Nos ilumina un poco, nos orienta en cómo se puede trabajar y cómo ayudar a esta persona que viene a consultar, ¿no? Y lo que sucede con el déficit atencional versus otros tipos de diagnósticos es que si uno tiene o fue diagnosticado con déficit atencional en la adultez, de cierta forma cagó, ¿no? Como que es una cuestión crónica, el déficit atencional no se cura. Se cura en la infancia quizás, ¿no? Que los niños logran adquirir cierto nivel de desarrollo neurológico Claro. para ya no caer dentro del espacio del déficit atencional, pero si uno pasó eso, llegó a la adolescencia, a la adultez con déficit atencional, se quedó con eso. Y por ende hay que encontrar una forma de trabajar con eso, porque, a ver, el déficit atencional, dependiendo de la dificultad y gravedad, puede afectar un montón la vida de una persona, ¿no? El tener muchas dificultades para organizarse, tomar atención, controlar impulsos, genera desastre en la vida de la gente. Entonces, encontrar el diagnóstico nos permite decir, bueno, esto hay que trabajarlo y sabemos que así se puede trabajar. Claro, porque en el fondo es lo que se habla en algunos casos como de cuando estos trastornos tienen consecuencias clínicamente significativas en distintas áreas de la persona, como a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar. Imagino que en ese camino, en ese proceso, uno se va dando cuenta de que tener este diagnóstico te ayuda a gestionarlo de mejor forma. Si bien uno no puede hablar de la cura absoluta, sí el que quizás cierta sintomatología uno aprenda a gestionarla de tal forma que te afecte lo menos posible, o al menos estar más preparado para ciertos momentos o situaciones, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, está súper bueno que menciones síntomas, ¿no? Porque es algo que me gustaría abordar y creo que es parte de lo más importante en esta ocasión para mí, porque me parece que si logro mencionar algunos síntomas que hagan despertar la curiosidad o las alarmas en alguien que nos está escuchando, espero que esa persona pueda consultar y quizá encontrar alguna ayuda o solución a algo que pensó que era así nomás. No, yo siempre he sido alguien desordenado y tengo que vivir de esta forma, ¿no? Entonces, podríamos hablar un poquito de los síntomas, que son un poco distintos a los síntomas de la infancia, ¿no? Porque uno no suele encontrarse con el adulto como la versión adulta del niño Ritalin, de nuevo, ¿no? Como que uno no se encuentra mucho, encuentra algún par de adultos que no se les acaba la pila, ¿no? Pero en general la impulsividad, esa energía se ve distinta en el adulto. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico en la adultez, en general no le vamos a decir grupo de síntomas o clúster o como le quieran llamar, ¿no? Cajitas de síntomas, que son tres, ¿no? Esas tres principalmente. son tres principalmente. A ver, listas de síntomas de déficit atencional en la adultez gigantescas, ¿no? Uno puede encontrar listas con 70, ciento y tantos síntomas. Pero claro, son síntomas mucho más específicos que pueden o no hacer sentido, pero hay tres ejes importantes que le ocurren a la mayoría de las personas con déficit atencional y estos giran en torno a la baja inhibición, a la baja autorregulación y a problemas con las funciones ejecutivas. Esos son los tres grandes grupos donde uno puede ir poniendo todos los síntomas. Perfecto. Y me imagino que dentro de estas tres categorías hay algunos aspectos a considerar que ayudarían obviamente a tener más claridad cómo esto se va desarrollando, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, vayamos por puntos entonces. Pues mira, cuando hablamos de baja inhibición, nos referimos a esta capacidad de un adulto, digamos, neurotípico. No vamos a hablar de neurotípico y neurodivergente. Neurotípico es el adulto que uno espera, el común y corriente, ¿no? El clásico, por default, ¿no? Y el neurodivergente es el adulto que tiene una red neuronal y cognitiva distinta, como puede ser en el déficit de atención, en el autismo y así muchas otras, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de neurodivergente, vamos a hablar de personas, en este caso, con déficit atencional.
Lo que pasa con la baja inhibición es que en el neurotípico hay en general habilidades, capacidades de inhibir ciertas cosas. Inhibir actitudes, acciones, emociones, controlarse un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con por ejemplo, persona con déficit atencional? Es que dentro de la baja inhibición puede encontrar muchos problemas con tolerar la espera, ¿no? El ser impaciente, ¿no? Alguien con déficit atencional tiene muchos problemas o puede tener muchos problemas con aguantar, esperar por la recompensa, ¿no? Ya. ¿No? También puede tener problemas con la toma de decisiones, ¿no? En general, que va con la baja inhibición, decisiones impulsivas. Que pueden achuntarlo o no, ¿no? Pueden saber, hoy quiero esta ropa porque sé que me gusta, pero también de esa decisión pueden haber muchas otras donde compró algo impulsivamente porque supuso que le iba a gustar, se inscribió a un curso porque vio una publicidad en YouTube y dijo, no, esto es lo mío. No, se deshizo de algo y después lo extrañó. En general toman decisiones muy impulsivamente. No son capaces de sentar, parar y decir, bueno, ¿será esta la buena decisión? ¿Será lo mejor? Esa impulsividad, me surge una duda ahí. ¿La puedes correlacionar con alguna emoción o sentimiento? Es más transversal, porque en algunos casos, cuando uno habla de impulsividad, quizás lo correlaciona mucho con la agresividad, ¿cierto? Sí, mira, pueden ser en ambas, ¿no? En general, la impulsividad en déficit se puede de las dos formas. La agresividad sí, la gente con déficit atencional puede ser súper irritable, porque tienen baja Por tolerancia a la esta poca frustración. tolerancia, me imagino, ya. Claro, entonces se pueden irritar. A ver, pueden reaccionar muy muy bien a situaciones de crisis, ser muy rápidos, resolver muy rápidamente, encontrar soluciones, porque en general la mente va muy rápido, pero también se pueden ahogar en un vaso de agua. Entonces no Ya. salió, o sea, se le rompió la mina del portamina y puede ser una cuestión así lo peor que le puede haber pasado en el Trágico. día, pero claro, faltó alguien en el trabajo y no, tú vas para allá, tú arreglas esto y organiza a toda la gente. También con impulsividad, claro, podemos ver, no en situaciones de rabia o de molestia, pero sí en compra impulsiva, ¿no? O emocionarse mucho por algo. No, oh, quiero ver esto y no puede dejar de pensar en eso y tiene que hacerlo. Se podría hablar ahí quizás como también de cierta intrusión en algunos pensamientos con respecto a esta impulsividad y una quizás baja capacidad de poder tolerar o gestionar eso por momentos. Sí, es común también en personas con déficit atencional que muy fácilmente se distraen, no por ser necesariamente cosas externas, ¿no? Que también les pasa mucho, ¿no? Que pasó algo por la ventana, también con Ese es como pensamientos. el típico ejemplo, de hecho, Claro, como es el el típico ejemplo. pajarito. Mm, Sí, no, sí, puede ser, ¿no? Pasa, pero también mm. pensar en algo, ¿no? Se le ocurre de repente, está haciendo una tarea o se tiene que poner a trabajar en algo y como, oh, y lo que dije el otro día y aparecen pensamientos que no tienen nada que ver en la mente y que es difícil sacar. Ya. A ver, y dentro de la baja inhibición, otro punto importante, hacer lo que puse como hacer comentarios sin reflexionar previamente. ¿Qué significa? Que es como más estos comentarios de la guata, que en general alguien neurotípico más o menos se los puede aguantar en muchas ocasiones, a menos que sea una situación extrema, como si de repente no es buena idea decirle, no sé, a una mujer oiga, usted está, no sé, embarazada, cuando la mujer simplemente tenía una contextura más gruesa, ¿no? Eso, Claro. alguien con déficit atencional podría llegar y decirlo sin pensarlo, sin pensar que podría enojarse la señora, podría no estar de acuerdo. Tiende a emitir comentarios menos premeditados. Y Sí, eso me imagino que lo debe exponer a situaciones que socialmente pueden estar muy mal vistas, ¿o no? sí, no, sí. Bueno, de hecho, en inglés le dicen off the cuff comments, pero tiene que ver con, claro, como comentarios pasados para la punta, ¿no? Ya, Que no en buen tienen mala chileno. intención, pero claro, de nuevo, falta de inhibición, no se logra callar el comentario antes de decirlo, que también trae niveles altos de angustia, porque no es que no se den cuenta, ¿no? Se dan cuenta que dieron el comentario, el problema es que ya es muy tarde, ya la cagaron. Claro. Y en ese sentido se podría catalogar que
ese comentario puede ser más genuino que incisivo en el sentido de querer ocasionar algún tipo de daño o malestar en el otro. Claro, menos filtrado, va y lo dice nomás. Sin Ya. reflexionar si era buena idea decirlo o no, si era el momento apropiado, Mm, ¿no? Y bueno, otro dentro de la baja inhibición es el tema de que tienen dificultades parando actitudes o comportamientos cuando debería, ¿no? En general, alguien con déficit atencional tiene muchas dificultades en modificar ciertos comportamientos, ciertas actitudes a lo largo del tiempo, como también en el momento, ¿no? Entonces, ya. puede haber también eso, con problemas en la inhibición, ¿no? En el decir como ya basta de esto. Entonces, puede ocurrir que, no sé, hay algo que les gusta mucho y continúan con eso y no pueden pararlo, ¿no? Pero un juego, qué sé yo, quedarse pegado en el juego, seguir en el juego. Eso es lo que se podría llamar como el tema de una atención focalizada en ciertas situaciones también puntuales. Sí, ahí, claro, ahí también podemos ir con el segundo punto, que sería el otro gran grupo de cosas que es de baja autorregulación. Ya. A ver, se van a dar cuenta, de hecho, en la medida en la que menciono estos tres grupos, que en realidad los tres grupos más o menos como que se repiten un poco, pero es porque están todas en realidad de la mano, ¿no? Que tienen Están que ver como con... muy correlacionados con esta incapacidad quizás de algunas cosas en el fondo. Sí, están muy relacionados con la incapacidad o la dificultad en la persona con déficit atencional de controlarse, ¿no? Por eso, a ver, mucha gente está un poco en desacuerdo con el concepto déficit atencional, precisamente porque no es que haya un déficit, no es como que la gente no pueda concentrarse. El problema es que no pueden controlar la atención. Entonces, cuando Ya. una persona neurotípica dice, ya voy a poner mi atención en esto, la pone y empieza a atender a esa cosa. Alguien con déficit dice, tengo que hacer esto, nada, pero se concentra en otra cosa y no puede concentrarse en eso. Y cuando tiene que hacer otras cosas, de repente, uy, justo un momento ideal para aprender física nuclear y se gasta 6 horas sin comer, sin ir al baño, sin nada pegado en eso. Entonces el problema no es que no haya atención, porque está el hiperfocus, que es como enfocarse mucho en algo. El problema es controlar esa atención, dónde sitúo mi atención. Entonces, ahí bueno, hay otros conceptos alternativos, pero yo también estoy un poco en desacuerdo con el déficit, la palabra déficit atencional, ¿no? Se hablaría más Claro. de control, atención, control de funciones ejecutivas, que ahí las vamos a abordar. Déficit en las funciones ejecutivas, Mm, ahí sí puede ser, pero de que hay atención hay. De hecho, para algunos el problema es ese, hay mucha atención en lo que no debería. justamente. Ahora, claro, ahí es importante considerar que estos son términos que a nivel general se elaboraron y se desarrollaron en otros contextos, en una sociedad que obviamente ha ido cambiando harto, y que por eso mismo los manuales como el DSM se van actualizando cada cierto tiempo, en donde van cambiando la manera en que quizás se mencionan ciertos trastornos, diagnósticos, condiciones. Y yo me imagino que en algún momento el tema del déficit atencional va a tener que tener alguna revisión, por decirlo de alguna forma, ¿o no? Por justamente lo que me Sí, estás comentando. sí, sí, probablemente. O sea, a ver, ya en diagnósticos cercanos al déficit atencional, a propósito de la neurodivergencia en trastorno del espectro autista, ya cambió hace un tiempo, ya no es Exacto. trastornos del espectro autista, ¿no? Es un trastorno que tiene espectros distintos, pero se elimina, por ejemplo, el concepto Asperger, ¿no? Exacto. Entonces sí, efectivamente van evolucionando y se van haciendo más precisos, más certeros, y por ende el tratamiento también puede ir evolucionando. Se va perfeccionando de alguna u otra Ujú, forma. Sí. claro. Bueno, y siguiendo con el segundo punto, ¿no? Está baja inhibición, primer punto. Segundo punto, baja autorregulación. Tiene que ver con, por ejemplo, dificultad para esperar por recompensas. Eh, entonces, por ejemplo, les cuesta iniciar tareas que van a tener recompensa tardía y por ende prefieren las tareas que tienen recompensa inmediata. Entonces no es extraño ver que gente con déficit atencional está muy interesada en cosas que tienen recompensa inmediata, no las cosas que sirven para ahora, no lo que sirve para después, que es donde tienen más problemas.
Entonces alguien con déficit atencional tiene muchos problemas para hacer la tarea para 3 días después, pero la noche anterior desbloquea todo el potencial para poder creador para hacer la desarrollarlo. tarea en una noche. Entonces tiene que ser inmediato porque el cerebro en el déficit atencional funciona mucho con esto o de la urgencia o del placer, de la satisfacción inmediata. Entonces, si la cuestión no es placentera, tiene que ser urgente. Y si no es urgente, entonces hace otra cosa. Ya. Y ahí me imagino que aparece este segundo punto que es importante y es la tendencia a veces a poder hacer o realizar cosas sin considerar tanto las consecuencias, ¿o no? Sí, el problema es que, claro, en algún punto hay cosas que no se pueden hacer el último día, Claro. ¿no? O sea, No es sostenible imagínate, también y tiene un costo tiene un costo emocional. emocional. Sí, yo creo que un principal problema es el estrés, hay que someterse para hacerlo. Es la cuestión, uno no puede hacer ciertas tareas de la noche a la mañana y va a sufrir tratando de hacerla. El problema es que está atrapado porque de cierta forma fue incapaz y es incapaz de hacerlo antes. Entonces queda en un lugar sin salida, ¿no? Me estreso al final para tratar de hacerlo, pero no lo puedo hacer antes, entonces, ¿qué hago? Entonces, siguiendo en esto, tienen tendencia a hacer las cosas sin considerar las consecuencias, como decía, ¿no? Como no poder dimensionar las consecuencias o dimensionar el tiempo. Tienen tendencia a dejar de trabajar prematuramente en las cosas que están haciendo si es aburrido y de reemplazarlo por una cuestión más entretenida, ¿no? Ahí estamos con el ejemplo de la ventana, ¿no? Que tiene que ver también, ¿no? Como estoy haciendo algo fome, pero parece que hay algo más entretenido afuera y quiero irme para allá, ¿no? Y da Claro. lo mismo que esta cuestión, como que tenga que hacerla ahora para después no estar al último, no, a lo mejor voy a hacer algo más, ¿no? Para cocinar algo rico, qué sé yo. ¿No? Y en último, más o menos, punto de esto de la baja autorregulación, comenzar una tarea sin terminar de leer o escuchar las instrucciones, ¿no? Es clásica, ¿no? Yo creo que, a ver, puede que dé ejemplos que quizás no a todos les ha pasado. A mí me han pasado porque, bueno, a propósito del tema de interés del déficit atencional, yo tengo diagnóstico de déficit atencional, por ende hay cosas con las que sí entiendo como Te hacen de más buena sentido primera, aún. ¿no? Me han pasado. Entonces a veces digo, oye, ¿a quién no le ha pasado esto? Y a nosotros no. Ah, bueno, entonces a mí sí. Porque probablemente los otros con déficit atencional también digan lo mismo. O sea, sí, estoy de acuerdo, a mí me ha pasado. Pero hay otras que sí, pues, por ejemplo, la típica en el colegio, ¿no? Dar vuelta a la cuestión de la prueba y empezar a contestar algo sin leer la instrucción. Entonces contestaba algo y después me daba cuenta que la instrucción continuaba y decía no escribir en esta parte y yo ya había escrito en el testamento completo, ¿no? Y era porque, claro, tenía la dificultad de no poder leer la instrucción, no poder escuchar la instrucción y empezar a hacerlo al tiro, ¿no? Entiendo. Y eso, me imagino, claro, aparece en muchas otras situaciones. Otro ejemplo que yo veo súper común, que quizás a veces uno lo puede correlacionar con otras cosas también, es como el típico ejemplo cuando uno se para en una puerta, el empuje o el tire también. A veces uno tampoco hace Claro. ese proceso. Sí, pues y eso es súper importante mencionar porque, claro, ese es un error común, a cualquiera podría pasar. Ay, la diferencia con el déficit atencional y que lo hace un trastorno es la persistencia de eso, Exacto. ¿no? Imagínate, ya, uno se puede equivocar como promedio, ¿no? Y hoy día en la mañana me equivoqué y hice el ridículo que dale tirando y era empuje. Imagínate que eso te pase en todo momento, todos los días, de distintas formas. Entonces ese tira y empuje y esa vergüenza o dificultad ocurrió después porque, no sé, me hice un tecito para tomármelo, el que tenía frío, se me olvidó el té y estuvo todo el día ahí macerando la hoja. Después me Claro. fui a, no sé, a atender a un paciente y resulta que ese paciente me había dicho que esta semana no íbamos a tener sesión. Entonces llegué 2 horas antes para atender y no tenía que atender porque se me olvidó anotarlo. Y después de nuevo me doy cuenta, ya qué rico, hora de almuerzo, de almorzar, y me acuerdo que se me quedó el almuerzo en el refrigerador. Y así suma y sigue todo el día constantemente como fallando, ¿no? Pequeños fallos que a la larga son muchos.
Sí, y eso es súper importante y me imagino que lo abordaremos como a posterior, pero es importante comentarle a las personas en este sentido que toda esta sintomatología hace que las personas que tengan déficit atencional tengan un padecer como clínicamente significativo. O sea, esto puede traer otras consecuencias, por ejemplo, baja autoestima, el quizás no sentirse tan preparado para realizar ciertas actividades. Entonces, eso obviamente es un aspecto súper importante de considerar, que hay un padecer en la persona, no es algo que la persona disfrute. Sí, totalmente. Y cuestiones prácticas también. De hecho, uno podría decir casi al punto, si tomas mucho café, quizás tengas déficit atencional. A ver, esto no es necesariamente así, no, no es porque tomo mucho café tengo déficit atencional, pero, por ejemplo, hay gente con déficit atencional porque hay una cuestión neuroquímica que no funciona como en otros cerebros y por ende hay una dificultad en llegar a ciertos niveles de neurotransmisores. Se trata de compensar de otra forma sin darse cuenta. Y uno de esos, por ejemplo, puede ser la cafeína, ¿no? Porque Claro. entendiendo que el mismo neurotransmisor, no, no me quiero poner muy técnico con esto, pero entendiendo que ese neurotransmisor que no hay suficiente en el cerebro del déficit atencional se puede aumentar un poco con café. Entonces alguien se da cuenta que cuando lo piensa en retrospectiva, en realidad tomaba un montón de café porque era lo que lo mantenía despierto y con la motivación para hacer las cosas, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, creo que sí, es importante tener en cuenta que, bueno, la gente con déficit atencional es más proclive al consumo de sustancia por lo mismo, ¿no? Como automedicación sin saberlo. Eh, Como no, estrategias fallidas quizás de elaborar o gestionar esto. claro, porque es como, es que sin café no funciona. Y Mm. sí, ese sin café no funciona es distinto al sin café como no funciona de otra persona, que le gusta el café y que es rico y necesita su empuje extra para hacer las cosas con más ánimo. No, hay gente con déficit atencional sin café, literalmente no tiene la energía para moverse, Mm. ¿no? Entonces, yo Eso lo digo igual lo de... podemos correlacionar quizás con el tercer punto, ¿no? Sí, sí, las funciones ejecutivas. Allá vamos, ¿no? Punto uno, baja inhibición. Punto 2, baja autorregulación. Punto 3, funciones ejecutivas. A ver, eh, ¿cómo no voy a explicarlo? ¿Qué son las funciones ejecutivas? No, básicamente quedémonos con que es un concepto paraguas, no es uno que nosotros usamos. Por paraguas nos referimos a que es un concepto que abarca otros muchos procesos mentales, que le llamamos procesos mentales de orden superior, que es básicamente procesos que están enfocados en el desarrollo de tareas complejas. Tareas complejas como resolver cierta cosa, moverse en el mundo y desempeñar en ciertas tareas, qué sé yo. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas encontramos memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad atencional, todo lo que necesitamos para cierta forma resolver problemas. No va a ser un ensayo. Por ejemplo, escribir un ensayo requiere funciones ejecutivas y así Ya. otras actividades menos complejas también, pero que requieren de esta disposición, esta voluntariedad de ocupar el cerebro para hacer ciertas cosas, ¿no? Que falla mucho a veces en el déficit atencional y por ende, por ejemplo, alguien con déficit atencional que tiene serios problemas con las funciones ejecutivas es alguien que no tiene una memoria de trabajo, una memoria suficientemente corta y que se sostenga para poder desempeñarse en cuestiones. Entonces, toman el lápiz para empezar a escribir, se distraen con otra cosa y después como, ay, ¿dónde dejé el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Y ahí está en la mano, ¿no? O toma el lápiz y se acuerda que no cortó el agua al calefón, va al calefón, deja el lápiz en la mesa para poder cortar la cuestión, se devuelve a la oficina y no encuentra el lápiz. Qué sé yo, no son como pequeñas cositas que van fallando y en su conjunto dificultan un montón el desempeñarse en tareas más complejas, ¿no? A ver, Mm. dentro de las funciones ejecutivas, los problemas con las funciones ejecutivas que pueden haber es, por ejemplo, mala percepción del tiempo, que está una clásica del déficit atencional. La mayoría tiene problemas con la percepción del tiempo al punto, y a mí me pasa, si yo no estoy mirando el reloj o revisando el reloj, a mí 5 minutos fácilmente pueden ser 20. De ida y de Ya. vuelta, ¿no? Puedo pasar 5 minutos haciendo algo y sentir que la cuestión es eterna,
una eternidad y han pasado 5 minutos. Entonces, claro, la gente con déficit atencional, por eso también mucha gente llega atrasada a todo, por ejemplo, porque les cuesta mucho mentalmente percibir el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si yo no estoy mirando el reloj, yo no sé si han pasado 5 o 10 minutos. Sé que pasó poco o que pasó mucho, así, pero todavía yo no logro entender cómo la gente en general dice, oh, van como 5 minutos. Yo, si no miro el reloj, yo no sé cuánto va. Y hay gente que tiene una capacidad encomiable para gestionar o la percepción del tiempo, entonces ahí obviamente choca más aún. Claro, sí, entonces mala percepción del tiempo y todo lo que eso implica, olvidar las cosas que se supone que tienen que hacer, clásica también del déficit atencional, ¿no? De hecho, una de las técnicas para trabajar con el déficit atencional es dejar las cuestiones en papel, escritas, no literalmente en papel, pero tienen que estar visibles, porque yo le digo a muchos pacientes o usuarios con déficit atencional que no pueden confiar en su memoria. Lo peor que pueden hacer con déficit atencional es tratar de confiar en su memoria, porque los va a traicionar. En el fondo no es exigir a nuestra mente o a nuestro cuerpo incluso el que se comporte o actúe como una persona neurotípica, no tener esa confianza que podría uno incluso llamarlo como cierta ingenuidad por momentos, ¿o no? Sí, sí, o sea, a ver, es que yo lo sé por mí mismo, que a veces es como ya, no, sí, a veces lo digo, ¿no? Ya tengo que acordarme de pasar a comprarle comida a la gata. Y apenas lo pienso, también pienso, yo sé que se me va a olvidar, yo sé que se me va a olvidar. Camino a la casa, tengo que comprar comida. Llego a la casa, me hago la cena, todo, le voy a servir comida a la gata. Ay, no pasé por la comida. Entonces, yo sé que no puedo confiar en mi memoria. Ahora, que a veces decida ponerme el palito en la rueda adelante es otra cosa, pero sé que si no lo anoto se desaparece. Me recuerda mucho esa frase que a veces uno pudo haber escuchado en distintas personas como de si no lo anoto no existe, o lo olvido en el fondo. Claro. No, y por eso mucha gente con déficit atencional es la persona al que siempre han dicho cabeza de pollo, pavo, porque está constantemente olvidando las cuestiones. Se le Claro. olvida que tiene que hacerlo, es la persona a la que no le pueden decir que se acuerde de algo. Entonces, ese es otro punto. A ver, siguiendo con las funciones ejecutivas, la incapacidad de entender lo que leo tan bien como debería, ¿no? Que debo releer para entender. Esta cuestión es importante porque, claro, a ver, tiene que ver con la comprensión lectora, pero tiene que ver con la atención también, ¿no? A veces yo puedo leer algo complejo y entenderlo, pero a veces cuando la cuestión no está funcionando, puedo repetir la misma frase y leerla varias veces de una forma muy extraña, no darme cuenta que estoy leyendo la misma frase. Entonces estoy como en un bucle temporal en el que leo la frase, la leo de nuevo y en algún momento digo, espera un poco, ¿qué estoy haciendo? Y he leído 5 veces la misma frase y no llevo nada, estoy como atrapado ahí. Eso se puede trasladar, no sé, hay algo en inglés le dicen auditory dysfunction, si no me equivoco, pero tiene que ver con la dificultad también en personas con déficit atencional de entender instrucciones o cuestiones verbalizadas. Claro. Pasa harto. Otra cuestión, así como tip para empezar a sospechar del déficit atencional. La gente que le preguntas algo, te dicen ¿qué? Como si no hubieran entendido la pregunta, se la repites y a la mitad de la repetición de la pregunta te empiezan a contestar. Es típico. Entonces uno queda así como, espérate, si me pediste que te lo repitiera, entonces supuse que no la había escuchado, pero si te estoy repitiendo, todavía no te digo la pregunta y me empiezan a contestar, entonces ¿sí la escuchaste? ¿Y qué pasa? Como que claro, con esta disfunción en el procesamiento de la información que entró auditivamente, el qué no es que no entendí, es como te hace repetirla esta en lo que procesa lo que acaba de escuchar y empieza a responder, ¿no? Entonces, a ver si... Un ejemplo repito, súper ¿no? gráfico y que pasa con muchas personas, Sí, de hecho. sí, no, a ver, ahí depende de las estadísticas, todo, pero se está hablando más o menos entre un 5 y un 7% de la población adulta tiene déficit atencional. Ya. Entonces, no es menor. Son hartas personas ahí con déficit atencional. No todas necesariamente requieren de un tratamiento, pero
pero algunas sí. Bueno, dentro de las funciones ejecutivas se frustran fácilmente, baja capacidad de organización, eso es clásico, la baja capacidad de organización. Yo creo que dos de las cuestiones más relevantes en la gente y que genera más sufrimiento es la dificultad para hacer tareas que debería hacer pero que no son emocionantes, y la dificultad para organizarse. Yo creo que esos son los dos grandes tópicos que si uno logra cómo trabajarlos, solucionan un montón la vida de la persona con déficit atencional. La baja organización, no pueden organizar el tiempo, no pueden organizar la esta. Se le olvida pagar las cuentas, las pagan atrasadas, se le olvidó se le olvidó el cumpleaños de tal persona, se le olvidó el aniversario, se equivocó, llegó a otra cuestión cuando no era. Es un desastre que a veces puede ser difícil de trabajar, porque a veces uno dice, oye, pero si están desordenados, entonces que use una agenda. Bueno, pero en el déficit atencional, si es que se acuerda de anotar las cosas en la agenda, después se le olvida revisarla. O que no pierda la agenda. O que no se pierda la agenda, ¿no? Entonces, ahí ya uno le pasa una agenda, o se le pierde la agenda, o se le queda en la casa, o se le olvida anotarla, o si la anota después se le olvida revisarlo, y al final terminamos donde mismo. O sea, no es tan fácil como que decida hacerlo. Sí. Claro, es que al fin y al cabo igual, y esto es una constante en toda la vida, cuando uno ve las cosas desde afuera, puede quizás ser más concreto o frío y plantear ciertas alternativas, soluciones, que en el fondo, insisto, de afuera se perciben como algo más sencillo de trabajar o elaborar, pero que no es tan así porque primero no es tan aplicable y uno está ignorando la propia subjetividad, contexto de la persona, su historia de vida. Entonces, creo que esto nos da un muy buen pie para hablar del siguiente punto, ya dejando en claro obviamente estos tres aspectos que son la baja inhibición, la baja autorregulación y los problemas en las funciones ejecutivas. Uno se plantea la pregunta obviamente de cómo funciona o más o menos cómo se esquematiza este proceso del tratamiento, ¿o no? Claro, sí, mira, me parece que lo que es importante destacar es que en general los estudios nos indican que el tratamiento más efectivo son fármacos, ¿no? El tratamiento farmacológico en el déficit atencional es el que más rápido, porque, a ver, como es un déficit en ciertos neurotransmisores, uno se toma la pastilla y el efecto es a la media hora, ya los neurotransmisores están en los niveles óptimos, por ende el efecto inmediato se siente, ¿no? No se cura, uno suple ese déficit de neurotransmisores mientras la pastilla está en el cuerpo, pero, a ver, estamos hablando que en términos de fármaco y déficit atencional, entre un 70 y un 95% de los adultos sienten mejoría en los síntomas consumiendo fármacos. O sea, estamos hablando de la gran mayoría, a todos tienen alguna mejoría en los síntomas, en todos los síntomas, ¿no? Son un poco más capaces de concentrarse, se le olvidan menos cosas, se vuelven menos impulsivos. Encima dato freak, es medio raro porque muchos de los fármacos para déficit atencional son derivados de anfetamina. Entonces es extraño porque a la persona que es impulsiva y no para nunca le dan anfetamina y se tranquiliza. Es la forma rara en la que funciona el déficit atencional. Por eso también pasa que a algunas personas con déficit atencional el café les da la energía suficiente para trabajar, a otras les da sueño. Claro. Y es literal, ¿no? De hecho, como son relacionados a anfetamina, hay gente que un neurotípico se toma una pastilla de desinfección y no duerme, puta, en toda la noche, está ahí, métale despierto, ¿no? Alguien con déficit atencional podría perfectamente tomarse la pastilla y el efecto que va a tener es que pudo guardar la ropa limpia, pudo limpiar la cocina y después se toma una siesta. Sí. Bueno, y este punto es súper importante porque, bueno, nos ayuda a reforzar algo que imagino que tú también en el espacio de terapia siempre tratas de dejar bien en claro o marcar ese límite de que los tratamientos con psicofármacos en general tienen que estar bajo una constante evaluación, sobre todo en sus primeras experiencias, porque no todos los medicamentos funcionan de la misma forma en las personas. Y en este caso es aún más evidente.
Sí, no, aquí, a ver, estamos en la clásica de la psiquiatría y la neurología que es como al descarte, como achuntándole, ¿no? Hay gente que Ensayo le de dan un error, se fármaco para el podría déficit decir. de atención, sí, le dan un fármaco y puta, jaqueca, no come, la pasa terrible, la sigue tomando y a la semana se le quitan o le siguen. Y ahí hay que pasar a otro fármaco y por eso es importante tener un psiquiatra, un neurólogo bueno que sepa de esto porque a ver, experiencia personal también. Me dieron en algún momento algún neurólogo unos fármacos para el déficit atencional que si bien me hacían el efecto necesario, me permitían concentrarme todo, dadas las cualidades de mi trabajo, no me funcionaba porque uno como terapeuta tiende a trabajar un poquito en la mañana y otro poco en la tarde después de la oficina, que es cuando la gente puede ir a terapia. Entonces, entre medio del día, a veces más perdido, uno que otro paciente. Entonces, a mí no me servía una pastilla que me dejara 8 horas arriba de la pelota, funcionando bien, porque me tomaba la pastilla en la mañana, o sea, los de la mañana los atendía perfecto, en el almuerzo perdiendo el efecto, y cuando tenía que atender de nuevo, pa, crash, al piso. Claro. Sueño, dolor de cabeza, ya no me la podía más, y tenía que atender 3 4 horas más. ¿Cuál Mm. es la diferencia ahí? Consulté con alguien más especializado en esto y me da otro medicamento con duración más corta, pero que puedo repetir la dosis en el día. Que puedes ir Entonces, dosificando. claro, Mm. en vez de darme 8 horas continuadas, me da 3 horas en la mañana y después me almuerzo con mis cosas, me tomo la otra, las 3 horas en la tarde. Y después estoy bien para dormir, porque puta, el otro, si me tomaba uno en la tarde, ya está hasta las 2 de la mañana haciendo ensayo. Claro, porque te planteaba el dilema o la dicotomía de tener que escoger en qué momento del día uno puede, entre comillas, ser más funcional, ¿o no? Claro, entonces por ahí Mm. era importante el tratamiento. A ver, en niños es más polémico el tratamiento. Sí. Estoy de acuerdo, creo que ahí hay que ver como qué, qué tan necesario es. A ver, y los tratamientos con fármacos para el déficit atencional dependen también mucho de las personas. Hay gente que por las dificultades que presenta con su déficit atencional requieren de tratamiento 24/7 porque si no, literal se matan, ¿no? Como literal, hay gente, las estadísticas indican que personas con déficit atencional tienden a tener una expectativa de vida más corta, porque los accidentes no intencionales son más, Están más ¿no? propensos, por Son decirlo más, así, a es eso. más Exacto. alguien con déficit atencional es más propenso a hacer una cuestión riesgosa y caerse de 30 metros, distraerse manejando y chocar. Entonces los accidentes pasan más regularmente y en estas personas específicamente es necesario porque, claro, son mucho más propensos a que le ocurran eso, a distraerse manejando, qué sé yo. Para otras Mm. personas el tratamiento es más on-off. Y con on-off me refiero a que o son, por ejemplo, tratamiento durante la semana, lunes a viernes, que es donde más tengo que trabajar, y sábado y domingo ya puedo andar más pavo, o on-off en el sentido solo cuando estoy altamente demandante. Entonces alguien que trabaja, hace todo bien, pero además decidió estudiar un magíster, entonces está con el tratamiento durante lo que dure el magíster porque tiene que trabajar y además tiene que estudiar y ya como que ahí no le da. Y después Mm. cuando ya está trabajando de nuevo, puede andar re bien, ¿no? Sí, po. Estudiante, durante el año escolar o universitario y después vacaciones, da lo mismo. Bueno, de hecho, ese es un temazo el que tú estás tocando, porque normalmente en los niños esto se utiliza 5 días a la semana. Es un Ujú. medicamento que también en las vacaciones se deja de tomar y bueno, ahí también uno puede entrar en el ejercicio de analizar también el déficit atencional en niños, que es algo que yo creo que si es que a la gente le interesa y se motivan, podemos abordar en otro capítulo. Pero me surge la duda, como volviendo al tema del tratamiento, eh, ¿cómo entra esto en la psicoterapia? ¿Qué ocurre también cuando se diagnostica esto en un proceso de psicoterapia? Y quizás no es que el motivo de consulta desaparezca del consultante, pero sí obviamente genera un proceso de quizás reescribir este motivo o planteárselo desde otra índole. Sí, mira, creo que ahí nuestro rol en la psicoterapia es que al final hay mejoría en los síntomas, pero hay ciertas conductas, por ejemplo, aprendidas a propósito del déficit atencional, que no se desaprenden por las pastillas.
Entonces uno están puede estar más, automatizadas. claro, puede estar más atento, qué sé yo, pero seguir cometiendo el mismo error de llegar a la casa y poner la billetera en un lado, la llave en otro, el celular en otro, y después cuando tiene que salir, como el pánico de no encuentro nada y tengo que salir en 5 minutos, ¿no? Mm, Eso, algunos autores le llaman el impuesto al déficit atencional, que es todo ese tiempo extra que uno tiene que gastar para hacer lo que a un neurotípico le sale fácil, ¿no? Porque sabe dónde dejó las cosas. claro. Eso, por ejemplo, es algo que se puede trabajar en psicoterapia, generar nuevos hábitos. Y el otro gran pedazo que me parece a mí súper importante, porque a ver, eso también lo podemos compartir con terapeutas ocupacionales, ¿no? Creo que también podría hacerlo. El otro gran pedazo que nos queda más para la psicoterapia es cómo vivir con el déficit atencional, cómo aceptarlo y cómo lidiar con las consecuencias o desenvolverse en el mundo de esa forma, porque tiene consecuencias en las relaciones interpersonales, familiares, en las elecciones de carrera. O sea, hay estadísticas también que indican que hay campos de trabajo donde hay más gente con déficit atencional que en otros. Y uno Claro. de esos campos, por ejemplo, son los entrepreneurs, ¿no? Los emprendedores, como le llaman. ¿Por Ya. qué? Porque alguien con déficit atencional necesita constante estímulo y constante cosas nuevas. ¿Y qué más como movido y nuevo que estar como creando una pyme? ¿No? Que todos los días hay que hacer algo distinto. Sí, y es un escenario que en sí también el emprendimiento da espacio mucho a que florezca y se justifique también este caos también dentro de, Claro. que concibe como el proceso de emprender. Ahora, es bien interesante lo que tú planteas con el vivir, con el diagnóstico. Yo creo que ese es un punto que quizás a veces no queda tan claro, pero tiene que ver con el proceso de aceptar un diagnóstico, de encontrar muchas respuestas o justificaciones a situaciones que te han pasado en tu vida, no solo como en la actualidad, sino que también uno hace el ejercicio quizás de mirar un poquito hacia atrás y entender por qué quizás uno se comportaba o actuaba de cierta forma. Mm. Y eso yo creo que puede ser muy liberador para la persona y el poder acompañar ese proceso en un espacio de terapia creo que puede ser muy, muy nutritivo, muy reparador también. Sí, no, de acuerdo. O sea, creo que me ha pasado muchas veces con hartos pacientes que han llegado consultando por otras cosas que también se han trabajado, pero dentro de esto me ha surgido la duda, oye, ¿podría quizás el diagnóstico de déficit atencional hacer mucho sentido en tu vida? Se hacen las evaluaciones, todo, y resulta que sí, era diagnóstico de déficit atencional, se toman las medidas correspondientes y además da una suerte de posibilidad de perdonarse, ¿no? Como, Exacto. bueno, esto me pasaba porque es así, y no es porque... A ver, mira, otra cuestión clásica que le pasa a mucha gente con déficit atencional es que son, no sé si malos para extrañar, pero sí malos para acordarse de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente con déficit atencional va a decir, puta, soy mal amigo, soy mal hijo, soy mal papá, porque es una cuestión que en déficit atencional hay problemas con la con la continuidad de objetos, ¿no? Entonces, como cuando no están viendo algo que está ahí, desapareció. Y eso pasa con la gente también. Entonces, cuando no tiene a la mamá al frente, se le olvida que existe, hasta que encuentra algo que le recuerda a la mamá, ¿no? Hoy mira, esta polera que me regaló mi mamá, oh, no la he llamado. ¿No? Algo que una persona neurotípica puede tener en mente, no tengo que hablar o ver a mi mamá O cada que cierto tiene en tiempo. consideración la Claro, a estructura alguien que con hay déficit detrás de... atencional se le pasa nomás y después dice, puta, valgo callampa, soy el peor hijo del mundo. Pero puta, no es así, ¿no? No es que no quiera a tu mamá, es que simplemente tu cerebro no puede permanecer con eso ahí en mente y hay que encontrar estrategia. Entonces pongamos fecha, voy a llamar a mi mamá, hagamos un hábito, que eso es importante, que es otra parte del cerebro que no está afectada por déficit atencional, que son los hábitos, que son Mm, automáticos, no requieren de esas claro. funciones ejecutivas y atención y qué sé yo. Entonces, si transformamos en un hábito llamar a la mamá todos los viernes a tal hora, se acostumbran y lo empiezan a hacer, y lo hacen siempre, y Claro, ya deja de sentirse mal hijo. y te entiendo. Ahora, yo creo que esto es algo que en el fondo a las personas les puede interesar. ¿Cuál es quizás el camino o el proceso que tú recomiendas que debe de seguir un consultante que en el fondo está con la duda? ¿Qué es lo que le recomiendas tú hacer para poder encontrar o no este diagnóstico? Eh, Mira, si tienen la duda, ir a vincularchile.cl, llenar el formulario, contactar con algún psicólogo.
pueden preguntar en específico por mí si les interesa a mí, si no otro psicólogo. No es que sea mejor que nadie, simplemente tengo esta información de déficit atencional que a Exacto. veces hace sentido, porque recordemos que tiene harta comorbilidad, entonces no es tan poco probable que vayas por algo y también haya déficit atencional, pero sí, aparte de consultar con un terapeuta, yo creo que da lo mismo un poco por donde parta. Yo en mi En tu experiencia caso, digo psicólogo porque también es más fácil y barato, ¿no? Uno va a un psicólogo, es más fácil encontrar horas, es más asequible, y ahí, por ejemplo, en mi caso, yo veré si, oye, sí, me hace sentido esto que me mencionas, de que puedes tener déficit atencional, veamos los síntomas, cómo es tu vida, qué sé yo, y ahí evaluamos, en caso de necesidad, consultar con psiquiatra o neurólogo. Dato aparte, por alguna razón el déficit atencional está bien asociado a neurología en Chile, no en otras partes, otra parte está asociado a psiquiatría. De hecho, yo estoy un poco más inclinado a la lanza de que debería ser un poco más psiquiátrico que neurológico, porque tiene que ver con afectación del comportamiento, ¿no? Y además, porque como hay comorbilidad con otros síntomas, entonces, ¿cómo lo hacemos para medicamentos el recetados por psiquiatra es el neurólogo más... y el psiquiatra receta otro y queda la cagá, ¿no? Claro, en ese Entonces, sentido, te entiendo en la lógica de que quizás el psiquiatra puede estar mucho más como capacitado o apto para poder gestionar de mejor forma el tema de los fármacos, y porque también la neurología me imagino que se correlacionaba mucho con esto que hablábamos del diagnóstico en la infancia. Es claro, más común llevar a un niño al neurólogo que al psiquiatra, claro, porque también está el que dirán en eso. Pero bueno, ahí tenemos otro temazo que yo creo que abordaremos quizás cuando podamos hablar de esto en la misma infancia. sí, pero yo lo que recomendaría, si tienen sospechas, si algo de lo que dije le hizo algún sentido, eh, s- pueden investigar también, ¿no? Ver otros videos de... A ver, ahora hay una explosión como de influencer, como de humor de déficit atencional también. Eh, no es un sinsentido, es porque el diagnóstico ha crecido, hay más información, pero si algo les hace sentido, vayan, consulten. A ver, una paciente una vez decía que se tomó la pastilla y fue así como, ¡puf! Como que el mundo te hacía sentido ahora, ¿no? Entonces, respuesta a tu pregunta bien fácil, consulten por donde puedan partir. Yo recomiendo terapia porque es más accesible, es más fácil, da la oportunidad también de trabajar otras cosas, de hacer un diagnóstico diferencial o no, y si es necesario ir al psiquiatra o neurólogo. Pero yo partiría por ahí, en el caso de los adultos. De infancia es un poco distinto, porque ahí de repente los profes cachan y hacen uno El, como adulto tiene que encontrar otras cosas que le hagan sentido y despierten como el es bichito. un trabajo más autónomo. En infancia quizás muchas veces está determinado por la institución de educación, que en el fondo te obliga prácticamente a veces a los papás a tomar medidas, que bueno, ahí también hay un temazo en el sentido de la ética, de que en algunos casos obligan a algunos niños a tener que tomar ciertos medicamentos para continuar o poder asistir al colegio, pero Mm, eso es harina de otro costal. sí, Por eso mismo, importante que sepan que pueden ingresar a la página de Vincular, ponerse en contacto con nosotros para que puedan llenar el formulario y encontrar un profesional que se ajuste obviamente a sus necesidades, ya que obviamente vamos a estar muy dispuestos de poder ayudarlos en todo ese proceso, acompañarlos, ¿ya? Porque es importante hacerse cargo de estas cosas, no solo con el fin de en el fondo tener respuestas, sino que al fin y al cabo todo lo que se genera a partir del poder quizás encontrar una respuesta a lo que uno le está sucediendo, puede primero ser muy liberador, y uno siempre plantea de que a partir de eso las cosas pueden ir mejorando. sí, 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 después de todo. Y ahí, bueno, informarse harto, tratar de encontrar. A ver, es que hay un montón de cosas. El capítulo no termina nunca si me pongo a nombrar todos los síntomas que son, entre comillas, síntomas, ¿no? Porque entonces la gente con déficit atencional le pasa mucho que encuentra cosas con las que se fijan, por ende, muchas personas pueden comer lo mismo mucho tiempo, ¿no? Yo me pegué con unos tallarines un tiempo y estuve semanas comiendo
almuerzo y cena en el mismo plato, almuerzo y cena en el mismo plato, porque producía cierto nivel de dopamina y en algún momento deja de hacerlo. La gente con déficit atencional pasa de hobbies muy rápidamente. No le pregunta a alguien con déficit atencional y como que la han hecho todas. No, un tiempo dices, no, por un tiempo hice esto, un tiempo hice Practiqué esto. todos los deportes. Los probó todos, ¿no? Mm. Malo quizás en todos, pero los probó todos. Que todos tenían emoción de algo, ¿no? Y así un montón de cosas. Claro que es malo para extrañar, se le olvida a la gente. Que se le pierde las cosas, que siempre... Y así un montón de cuestiones, que se le olvidan las cosas, que llega tarde, ahí hay un montón de características. Cuestiones sensoriales también. Mucha gente con déficit atencional tiene cuestiones sensoriales, ¿no? Como textura, olores, sonidos. Que también, si tienen muchas molestias con eso, también podría evaluarse. Pero sí, datos así como fricos, síntomas, hay un montón. Los que mencionamos nosotros, que eran los 3 grupos grandes, pueden servir de guía. Pero sí, eso es. Si tienen la duda, si tienen la sospecha, les recomiendo consultar. Sí, súper interesante. Bueno, te queríamos dar las gracias, obviamente, por poder participar de esta conversación, en donde pudimos hablar acerca del déficit atencional, ver estas 3 grandes como aristas, como la baja inhibición, la baja autorregulación, los problemas con las funciones ejecutivas y bueno, abordar un poquito acerca del tratamiento, dejar el mensaje de que si necesitan ayuda o quieren averiguar un poco más, que nos sigan en nuestras redes sociales, que puedan visitar la página, porque también vamos a estar subiendo blogs sobre distintos temas de salud mental que pueden leer y ahí obviamente informarse un poquito más. Y eso, dejarlos invitados para el próximo capítulo y obviamente reiterar las gracias, Seba, por habernos acompañado en este capítulo. No, muchas gracias por la invitación, estuvo súper entretenido y bueno, si hay motivación, si hay preguntas, estoy dispuesto a participar de nuevo si la gente ahí nos hace llegar sus dudas. Perfecto. Muchas gracias. Eso, que estén muy bien, que tengan un muy bonito día o que lo estén teniendo y nos veremos en un próximo capítulo de Vincular el Podcast. Chao.